¿Qué implicaciones existen que yo como contribuyente, persona física o persona moral, refleje un comportamiento atípico, ya sea en mi situación fiscal, en el cumplimiento de obligaciones fiscales, en la obtención de los ingresos o en las deducciones autorizadas, entre otros rubros que pueden presentarse en el día a día de los contribuyentes? Bien, déjame decirte que esta es una problemática plenamente identificada y que el SAT justifica a través de las facultades de gestión y de asistencia al contribuyente previstas en ese artículo 33, fracción cuarta, inciso C del Código Fiscal de la Federación. No es para que te alarmes, pero sí para que tengas bien documentado el actuar en cualquier punto y en cualquier momento del contribuyente, persona física o persona moral. Porque si nos vamos al concepto de atípico, bien podría ser que el SAT ha evaluado, ha revisado tu comportamiento, ya sea, por ejemplo, a las actividades que te estés desarrollando o los ingresos que estés obteniendo, posiblemente por picos que hayan en cuanto a los ingresos. A lo mejor tu promedio viene así de repente, haces un pico de ingresos y luego vuelve a bajar y ya no se repite ese pico para que sea cíclico, pensando si es una papelería, agosto, si es Navidad, diciembre. O posiblemente deducciones autorizadas, que estas evidentemente son las más preocupantes porque pudiera ser que también el contribuyente tenga cierto pico, cierto comportamiento, ya sea en papelería, en gastos de limpieza, honorarios, etcétera, y que por alguna razón, pues en los comprobantes recibidos por el contribuyente, pues se observe ya no en función al número de XML o de CFDI, sino una cantidad que sobrepasa, o posiblemente un RFC nuevo que, valga la redundancia de este video, sea atípico respecto a lo que se está presentando como contribuyentes. Ya que es muy importante que establezcas este recordatorio, y yo lo que le sugiero a los clientes que se establezca un expediente clínico fiscal. Y no tiene nada que ver con deducciones personales. Un expediente clínico. Porque vamos a pensar que en un mes determinado, pues la facturación, y me refiero al número de movimientos, posiblemente el promedio sea 50, 55, 45, ese sea el umbral de comportamiento. Pero en un mes determinado llega hasta 100. Y como te vuelvo a decir, tal vez el pico vuelva a bajar a 50, 55, etcétera. Aquí deberíamos de revisar tus notas médicas fiscales, claro está, en decir, oye, ¿por qué de 50 se fueron a 100? Justifícalo. No es que sea malo, pero tendríamos que saber qué fue lo que ocurrió. Tal vez fue algún ingreso extraordinario, tal vez a lo mejor fue un tema, pensemos, el tema de la pandemia hace 4 o 5 años, que justificó esos picos y luego volvieron a la normalidad. Entonces, toma nota. En el mes 8, en el mes 3, en el mes que corresponda, hubo este incremento en la facturación por número de comprobantes en función a esto. Posiblemente también me vas a decir, oye Mario, es que fíjate que el promedio de facturación o de ticket de facturación es de 2,000 a 5,000 pesos en lo general. Pero hubo un cliente que nos pidió por volumen y en un solo comprobante fiscal le expedimos operaciones por 5 veces, 6 veces, 10 veces. Y por ello de 5,000, 4,000, 6,000 se disparó a 80,000, se disparó a 90,000 pesos. Porque esto el SAT te lo puede solicitar en algún momento. Hablemos, por ejemplo, del sentido contrario, a lo que se le llama también la caída recaudatoria, ya sea a nivel del pago del impuesto o a nivel de los ingresos. Me vas a decir, oye Mario, es que fíjate que mi volumen de ingresos, pensemos, es de 100,000, 110,000, 90, etcétera, pero en un mes determinado me fui de vacaciones por un mes. O pensemos, cerré el negocio. O pensemos, no hubo material, no hubo inventario para la venta. Entonces, bajó la facturación a 5 o 6 operaciones, incluso cero. También apúntalo en tu expediente médico, en tu expediente clínico fiscal. ¿Qué te parece? Hablamos de las deducciones. Sí, porque también es un punto que se pudiera estar observando respecto, ya no porque sean pocas, sino porque estas puedan ser muchas en número, pero también respecto a ciertos proveedores que podrían presumirse que son los conocidos EFOS, esas empresas que facturan operaciones simuladas, o una empresa tan común, tan normal, pero, insisto, a lo mejor tu promedio, el comprobante más alto que tengas, sea de 10,000, 15,000, 20,000 pesos. Pero
sorpresivamente tienes un comprobante fiscal de 10 veces, 15 veces, 20 veces por encima del promedio. Cuéntame, ¿qué justificación le darías al SAT? Posiblemente vas a decir, Mario, es que aproveché descuentos comerciales, es que hubo una oferta o es que pretendo que para 2 meses, 3 meses o el siguiente año tener un evento, vamos a dar un concierto, vamos a hacer una exposición, lo que sea. Y por ello tuve que comprar este volumen de operaciones. Justifícalo en tu expediente clínico, en tu expediente médico. Y aquí esto es fácilmente detectable, sobre todo cuando manejamos las hojas de cálculo, en este caso Microsoft Excel, porque pues pudiéramos a través de los filtros de 12 periodos, conjuntamente con la contabilidad, con la balanza de comprobación, pues simplemente indicar cuál es el valor más alto y con base en ello pues observarlo a la vista. Porque insisto, esos son comportamientos atípicos que al SAT le pueden causar duda. Desde la perspectiva, sí hay que decirlo, de la desconfianza. ¿Por qué tienes esta deducción atípica, esta deducción inusual? Y en la misma línea, ya en el producto final, en el pago de los impuestos. Porque vas a decir, Mario, es que yo pago 30,000, 35,000, 28,000, en ese rango me muevo porque son los márgenes de utilidad que estoy obteniendo. Perfecto. Pero ¿qué pasa si me dices, oye, Mario, es que pagué 100,000 impuestos? No, eso no es atípico o que le preocupa al SAT. Grave sería que pagues impuestos por 2,000, 5,000 pesos, 10,000 pesos. Eso evidentemente dependerá mucho de otros factores. Pudiéramos decir la temporada. Pudiéramos decir otros factores externos que pudieran decir, oye, es que mis ingresos en todo caso disminuyeron. O, ¿sabes qué? Mi ingreso incrementó, pero también mis deducciones incrementaron y el margen fue mínimo por debajo del promedio y por ello tengo estos comportamientos atípicos o estos comportamientos inusuales. Ahora te quiero compartir una reflexión y sobre todo recomendación porque estamos muy vinculados con el tema fiscal, sobre todo porque está en este artículo 33, fracción cuarta, inciso C del Código Fiscal de la Federación, que nos señala entonces que el SAT podría invitarnos a sus oficinas para que le podamos explicar ya sea comportamientos atípicos. Y no vas a estar un día, 2 días después de esa cita o esa entrevista ahí en las oficinas del SAT para tratar, oye, ¿qué ocurrió hace 3 años? Oye, ¿qué ocurrió hace 4 años? Yo estoy seguro que lo recuerdas porque eres el empresario, eres el contribuyente, pero ¿cómo lo documentas? Va a ser un poco difícil o si no muy complicado para poder dar a conocer por qué tuvimos ese comportamiento atípico, ese comportamiento inusual. Entonces, los contadores y contadoras sabemos perfectamente que en las normas de información financiera, las NIF, existe un postulado básico. Este es la asociación de costos y gastos con ingresos. Y pareciera que lo tenemos un tanto olvidado, u otras personas pudieran decir, Mario, sí lo manejo de manera implícita. Porque para poder expedir un comprobante fiscal de 1,000,000 de pesos, evidentemente hubo deducciones no de 20,000, no de 50,000 pesos. Posiblemente hubo deducciones de 700,000, 800,000 pesos. Eso está perfectamente asociado. Y esto quiero invitarte a que lo incluyas en un apartado, una página especial de tu expediente clínico fiscal. ¿Qué puedas decir? El día 30 de febrero del año 2020 siempre, la empresa llevó a cabo la operación, este contrato con este cliente RFC y se expidió este comprobante fiscal por valor de 1,000,000 de pesos. Para sustentar esta operación de venta de ingresos de 1,000,000 de pesos, se tuvo que efectuar las siguientes erogaciones. Puedes, si quieres, citarlas. Por ejemplo, se me ocurre papelería, gasolina, renta, honorarios, etcétera. Pero lo importante va a ser que puedas describir uno a uno cada folio fiscal, cada operación. Y ya luego nos vamos relacionando con un tema de la materialidad, que tenga los elementos para demostrar que sí adquiriste los bienes, sí recibiste los servicios, o sea, el costo y el gasto para asociarlo con el ingreso. Porque luego he visto algunos casos, tengo que decirlo, he visto casos en donde los contribuyentes expiden comprobantes fiscales, utilizan claves de productos o servicios, pero sobre todo en la descripción. Por ejemplo, vendimos llantas de cierta medida no convencional para vehículos o camionetas de las que conocemos. Y entonces el SAT revisa los comprobantes fiscales recibidos y como no encuentra esas llantas, se presume que la operación es inexistente.
Me vas a decir, oye Mario, ya estás mezclando temas. Una cosa es el comportamiento típico y otra cosa es la presunción de inexistencia de operaciones. Es ahí donde te quiero llevar, porque de lo atípico podría ser que algunos contribuyentes estén utilizando la simulación para, insisto, tener operaciones que tengan un pico alto, pero no tienen el soporte que son las deducciones, o sea, los costos y los gastos. Por ello, la asociación de costos y gastos con los ingresos que estén plenamente identificados. Porque no sabemos en este presente si en 2 años, 3 años, 5 años, el SAT nos va a cuestionar. Te invito a hacer la revisión, no propiamente una revisión fiscal, sino una revisión numérica, una revisión estadística, en la cual, te insisto, puedas tener en una hoja de cálculo los conceptos. Si quieres, a través de claves del RFC de tus clientes o los comprobantes emitidos, de los comprobantes recibidos y decir, oye, a este proveedor tuvimos operaciones del 60%. A ver, ¿cómo está relacionado el ingreso? ¿Se asocia? Perfecto, palomita. Oye, es que a este cliente le vendimos, pensemos, el 72% de la operación de todo el año, o si quieres del mes. Oye, ¿cuáles son los costos y gastos asociados? Porque esto nos lo podrían preguntar, nos los podrían consultar, ya sea, insisto, como una facultad de gestión que tiene el SAT y de momento sería a través de entrevistas de vigilancia profunda. Pero no vaya a ser que esto pueda ya no trascender propiamente como comportamiento atípico a una facultad de comprobación, sino que ahí será propiamente la integración de las deducciones o la integración de los ingresos. Y eso evidentemente pues enciende los semáforos en foco rojo y nosotros tenemos que estar preparados para ese entonces. Así las cosas, trata en lo posible de llevar ese expediente clínico, ese expediente médico fiscal y aquellas operaciones o movimientos inusuales, atípicos, documentalos. Nada te cuesta en un archivo en la nube tenerlo para que cuando se requiera simple ya está listo y se pueda hacer cualquier aclaración ante la autoridad fiscal, que insisto, como facultad de gestión puede ser un inicio o una advertencia por la cual el SAT pueda trascender ya a facultades de comprobación y esas podrían ser más complicadas de atender.